Como ya comentamos el lunes, el objetivo de estas jornadas ha sido siempre el mismo desde las primeras entregas: visibilizar, reivindicar y poner en valor el papel de las mujeres en la historia. Un papel que desde la historiografía tradicional se ha ignorado, ocultado y silenciado de forma sistemática, pero que a partir de las últimas décadas han empezado a proliferar estudios e investigaciones desde la perspectiva de género y feminista. En ese sentido, nos enorgullece formar parte de esta necesaria revisión histórica y queremos creer que estamos contribuyendo a rescatar esas voces que han sido ocultadas. Hoy tenemos el placer de contar con dos investigadoras maravillosas que van a darle voz a otras mujeres todavía más maravillosas: Esperanza de Julio y Marina Ortiz. Y bueno, comencemos la programación con Esperanza, que nos hablará sobre Olympe de Gouges y sus textos. Sus textos. Y bueno, pues Esperanza es graduada en estudios franceses y máster en estudios lingüísticos, literarios y culturales por la Universidad de Sevilla, donde realiza en la actualidad su estudio de doctorado en el programa de estudios filológicos. Esperanza compagina sus tareas investigadoras con la docencia, que imparte como profesora del área de filología francesa de la Universidad Pablo de Olavide. Desde que empezó la carrera académica, Esperanza ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y cuenta con varios capítulos de libros publicados. Sus líneas de investigación se centran en la vida y la obra de Olympe de Gouges, temas que aborda con una metodología multidisciplinar, teniendo en cuenta la metodología de la historia literaria, así como la perspectiva de género, que considera indisociable a la hora de estudiar a una mujer como Olympe de Gouges y como muchas otras escritoras de siglos pasados. Así que bueno, pues, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Jenny, por la presentación. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización por permitirme estar hoy aquí, porque bueno, para mí Olympe de Gouges y sus textos son algo apasionante, pero claro, ver que el tema interesa a otras personas, pues para mí es como una alegría muy grande. Entonces, eso, traigo esta presentación que se llama Deconstruyendo a Olympe de Gouges, un intento malogrado de igualdad. Bueno, antes de nada, este es el índice que vamos a seguir en la presentación. Haremos primero una introducción, luego una contextualización que intentaremos que sea breve. Hablaremos sobre la revolución, porque es el tiempo en el que vive y en el que escribe Olympe de Gouges. Luego hablaremos sobre ella, un poquito de su vida y sus obras así por encima, para luego centrarnos un poco más en algunos de sus textos. Y nada, terminaremos con unas conclusiones y una breve bibliografía que he puesto al final. Bueno, pues la introducción. No sé hasta qué punto conocéis a Olympe de Gouges, pero hoy en día se la conoce fundamentalmente por la Declaración de los Derechos de la Movilidad Ciudadana de 1791. Por eso he puesto ahí en la presentación un igual, porque para gran parte de la gente que conoce su nombre, por lo menos, Olympe de Gouges es ese texto, pero vamos a ver que es mucho más. Entonces, bueno, este texto se publica en 1791, un año antes de la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Emily Wollstonecraft, de 1792, y vamos a ver también dónde reside la originalidad de la declaración. Como he dicho, no sé hasta qué punto conocéis a Olympe de Gouges, pero la realidad es que ella es mucho más que la autora de la declaración, y quienes la estudiamos y la conocemos un poquito más, sabemos que su faceta de dramaturga y de autora de textos literarios es igual de importante como su faceta de mujer política y autora de textos políticos. Es verdad que ella cultiva mucho el género de los panfletos políticos, de carteles que pegaba por las paredes de París, pero también cultiva mucho el teatro y tiene muchísimas obras teatrales, políticas por supuesto, y muchas de ellas siguen inéditas hoy en día. Entonces, ¿podemos decir que Olympe de Gouges es feminista? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque ella vive a finales del siglo XVIII, bueno, entre mediados y finales. Nace en 1748, muere en 1793. ¿Cuándo se acuña el término feminismo? En el siglo XIX, con lo cual
a mi parecer, no podemos decir que Yolande Gould sea una escritora feminista. Lo que sí podemos decir es que es una feminista avant la lettre, una mujer adelantada a su tiempo y precursora del feminismo. Entonces, si pensáis así, estamos de acuerdo. Si pensáis que es feminista, yo en esa parte discrepo, como ya he dicho. Bueno, pasamos entonces a la contextualización. Vamos a hablar un poquito sobre la revolución, porque, como hemos dicho antes, pues es el momento en el que vive y escribe Yolande Gould y digamos que son indisociables. Como igual de indisociables son el punto de vista histórico, bueno, los motivos históricos y los motivos ideológicos que llevan a la revolución, las dos dimensiones que son, pues eso, indisociables. Entonces, desde el punto de vista histórico y político, la Revolución Francesa tiene dos influencias muy claras y muy importantes. En primer lugar, la Revolución Inglesa, que se desarrolla entre 1642 y 1688, y por otro lado, la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, que tiene lugar entre 1675 y 1783, con lo cual son dos eventos que suceden antes de la Revolución y que van a marcar al pueblo francés y a la política francesa. Desde el punto de vista ideológico tenemos la corriente de la Ilustración, que también sabemos que es fundamental. A partir de la década de 1740, las ideas reformistas empiezan a calar hondo en las monarquías europeas, y en Francia Luis XV empieza a delegar en sus ministros, que eran de convicciones reformistas. Entonces, algunos de estos ministros adquieren un peso inédito hasta el momento, como es el caso de Turgot, que era ministro de Finanzas, un nombre así parecido tiene, controlador general de las finanzas, entre 1774 y 1776, es decir, durante el reino de Luis XVI. Por tanto, las monarquías europeas experimentaron cambios verdaderamente importantes, pero también muy desiguales, porque todas las ideas no empezaron a llegar a la vez a todos los sitios, ni todo el mundo tenía la misma permeabilidad, por así decirlo, a esas ideas, con lo cual, pues bueno, fueron cambios muy desiguales, pero fueron llegando. Pero bueno, entonces, ¿quién juega un papel muy importante en ese momento? La burguesía. ¿Qué pasa con la burguesía? Pues que, como dice Esteban Sanzón y Molina Galarza en esta obra, que la verdad es que está muy bien, cuando la burguesía hablaba de acabar con las clases sociales, lo hacía mirando hacia arriba y no hacia abajo, tampoco hacia los lados. Ni las clases trabajadoras, ni las mujeres, ni los esclavos preocupaban en lo más mínimo a los burgueses, y por tanto quedaron fuera de sus reivindicaciones y la legislación que construyeron a partir de 1789. Pero ahí estaba Yolande Gould para preocuparse por ellas, porque ella se va a centrar en reivindicar derechos tanto para esclavos como para los pobres, como para mujeres embarazadas, como para hijos ilegítimos, como para ancianos. O sea, se va a centrar básicamente en los desfavorecidos, que eran de quienes no se preocupaban y quienes no eran tenidos en cuenta en la sociedad de la Revolución. Bueno, dicho de otro modo todo esto, las dimensiones políticas y filosóficas de la Revolución resultan completamente indisociables, porque la también llamada Revolución des Esprits constituye la base del movimiento que lleva a Francia de la monarquía a la república y que por tanto acaba con el antiguo régimen y con el despotismo ilustrado. Las ideas ilustradas, ya vemos que a partir de 1740 empiezan a llegar a distintas monarquías y tal. Ok, pero empiezan a llegar a monarquías, pero ¿hasta qué punto y cuándo empiezan a llegar al pueblo? Porque realmente monarquía y pueblo pues no tenían nada que ver en ese momento. Pues empiezan a llegar al pueblo gracias a los periódicos y a los panfletos políticos que se empiezan a escribir. Según Kropotkin, de estos panfletos políticos aparecían 10, 12 o 20 cada día y circulaban de manos de los ricos a los pobres. Por tanto, todo el pueblo llegó a impregnarse de las ideas ilustradas y de las ideas reformistas, porque claro,
mientras las ideas permanecían en la monarquía, la gente del pueblo no se enteraba de nada, pero una vez que eso está en periódicos, que está en todos sitios, el que no sabe leer se entera por otro que sí sabe leer, con lo cual, pues, eso, empezaron a difundirse y, bueno, fue una difusión completamente imparable. Además, algunos de estos panfletos y algunos de estos periódicos tuvieron una importancia enorme, hasta el punto de, yo no sé si vosotros lo habéis estudiado, pero yo por lo menos en primero de bachillerato en historia estudié el panfleto que se llama ¿Qué es el tercer estado? De Abad de Sieyes. O sea, yo lo estudié y luego cuando lo vi ya más tarde en la carrera y tal, dije que esto realmente fue muy importante. Y bueno, data de enero de 1789, unos meses antes del comienzo de la Revolución. O sea, ahí es algo que, la Revolución no es algo que de repente un día alguien del pueblo coja y diga, vamos a coger armas. Evidentemente, fue un caldo de cultivo y todo fue poquito a poco, eso, cultivándose. Y luego, gracias a la Ilustración, además, deja de tener sentido la monarquía de derecho divino. Por eso estaba hecha la presentación, porque la gente empieza a buscar una explicación racional y no religiosa a las cosas, y por tanto, a partir de la toma de la Bastilla, además, el 14 de julio de 1789, el poder pasa a proceder de la nación y no de Dios. Con lo cual, la revolución es un cambio político y social verdaderamente profundo y verdaderamente importante, puesto que después de muchos siglos devuelve al pueblo el poder que es del pueblo quitándoselo a Dios. Entonces, por otra parte, la revolución política, ¿cómo se produce? Pues bueno, tenemos también un cambio de cultivo desde que se va produciendo progresivamente, y en el que entran en juego tanto la situación económica como las derrotas militares de la Guerra de los 7 años y la sucesión de malas cosechas. ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, resumidamente, ¿cómo se llega al estallido de la Revolución al 14 de julio de 1789? Resumidamente, en 1787 el rey reúne a la Asamblea de Notables. La Asamblea de Notables no consigue llegar a un acuerdo para tomar medidas que relajen un poco la situación económica. Ante esto, la nobleza reclama la convocatoria de los Estados Generales, que no se convocaban desde 1614, la reunión el 5 de mayo de 1789 en Versalles, otra vez no consigue llegar a un acuerdo. Entonces, el 20 de junio, los diputados del bajo clero y del tercer estado dicen, pues bueno, nosotros nos vamos a encerrar y vamos a dar al pueblo una constitución. Entonces, gracias a eso, el 9 de julio la Asamblea Nacional se convierte en la Asamblea Nacional Constituyente, no sin haber tenido antes la oposición del rey y de la nobleza, pero lo consiguen. En ese momento se destituye a Necker, que era ministro de Finanzas en ese momento. Ante la destitución de Necker, el pueblo dice, pues vamos a coger armas, se recorren todas las cárceles y todas las armerías de París en busca de armas para tomar la Bastilla el 14 de julio. Ante eso, el rey dice, pues que vuelva Necker. Si esto ha provocado, si el hecho de que Necker se vaya ha provocado que en 2 días se tome la Bastilla, Necker vuelve. Con lo cual, Necker vuelve y la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional Constitucional, bueno, la Constitución redactada por la Asamblea Nacional Constitucional se aprueba el 3 de septiembre de 1791 y aparece junto con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Esta Constitución, ¿qué provoca? Principalmente que Francia pase a ser una monarquía constitucional. Como reacción a esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que aparecen junto con la Constitución, que tenemos la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Por qué? Porque la Declaración de los Derechos del Hombre aparecía
con una H en mayúscula, entendiendo al hombre como especie, como hombre, o sea, como varón y hembra. Pero la Constitución dice, no, los derechos son del hombre varón. Entonces la ley dice, bueno, ¿y nosotras qué? Nosotras estamos participando en todas las revueltas, nosotras estamos haciendo un montón de cosas para que no se nos tenga en cuenta. Pues nosotras también. Con lo cual, bueno, ya veremos después también que bueno, todo lo de la... no todo, pero hablaremos también un poquito sobre la declaración. Bueno, pasamos entonces a ver quién es Holande Bush. Ella nace con el nombre de Marie Gouze. Ella no se llama Holande Bush, eso es un nombre que se pone ella después. Como hemos dicho antes, nace el 7 de mayo de 1748 y muere el 3 de noviembre de 1793, con 45 años. Recibe una educación bastante descuidada y hay que tener en cuenta que el francés no es su lengua materna, que ella no sabe, bueno, sí sabe, pero no conoce el francés como podemos conocerlo nosotros hoy en día, primero porque el francés de hoy en día no existía en ese momento, porque el francés es una lengua que va evolucionando y hasta finales del siglo XVIII no se empiezan a poner unas reglas fijas, con lo cual, pues, es que tampoco era su lengua materna y no lo aprendió estudiándolo como tal. Con lo cual, ¿era analfabeta? Por eso, pues hay críticos que han dicho que sí, pero no era analfabeta. ¿Por qué también han dicho que era analfabeta? Porque dictaba sus textos, pero es que eso lo hacían la mayoría de sus contemporáneos. Entonces, pues bueno, ¿era analfabeta? No. Redactaba, o sea, ¿dictaba sus textos? Sí, como todos, sí. ¿Cometía errores cuando escribía en francés? Sí, no era su lengua materna. Entonces hemos puesto aquí esta imagen para que veáis que el territorio de Francia estaba dividido en dos partes, bueno, en varias, pero dos partes principales, Languedoc y Languedoc. La parte de arriba es donde nace el francés, la parte de abajo es donde nace ella. Su lengua materna era el occitano. Entonces, pues bueno, todo esto para que veáis que para ella escribir en francés también tenía una dificultad añadida. Y bueno, pues eso, el tema de la lengua cobrará importancia después cuando se la critique por las faltas de ortografía y las faltas de expresión. Bueno, volviendo a su adolescencia, juventud. En 1765, con 16, 17 años, creo que 17 porque ya los había cumplido, la obligan a casarse con Louis-Yves Aubry, que tiene 47 años, tiene 30 años más que ella. De esa relación nace un hijo, un año más tarde, Pierre, y meses después del nacimiento de su hijo, muere el marido. ¿Cómo? Pues no se sabe muy bien, porque no hay muchos registros sobre su vida matrimonial, pero parece ser que hay unas riadas en Montauban, en la ciudad de la que vive, que esas riadas provocan un montón de enfermedades y que una de estas enfermedades acabó con la vida de Louis-Yves. Otro dato que también conocemos es que por culpa de esta experiencia, ella dice que no quiere volver a casarse. ¿Por qué? Pues porque también, bueno, primero que considera que el matrimonio tradicional es la tumba del amor y de la confianza, y eso lo escribe en la declaración en 1791. Pero es que, por otra parte, ella se da cuenta de que el ser viuda a ella le permite publicar libremente. Se dará cuenta más tarde, pero le permite publicar libremente, porque si está casada necesita permiso del marido. Siendo viuda, el permiso se lo concede ella misma. Con lo cual, pues ahí está muy a gusto también. Entonces, ¿ella qué prefiere? ¿Qué propone si no es un matrimonio tradicional? Un contrato social que además adjunta a la declaración. En este contrato social están permitidas las relaciones extramatrimoniales, por ejemplo, y los hijos nacidos fuera del matrimonio tienen los mismos derechos que los hijos nacidos dentro del matrimonio. ¿Esto por qué es importante? Pues porque ella dice en numerosas ocasiones que es hija del marqués Lefranc de Pompignan. ¿Qué pasa? Que él realmente no llega
a reconocerla nunca. Pero es que cuando ella nace, el marido de su madre hace un año que no está en la ciudad. Con lo cual, bueno, el marido de su madre, aunque la reconoce, tampoco va al bautizo. Con lo cual, ¿dónde está este señor que dice ser su padre? O sea, y además se sabe que el marqués sí que tuvo una relación con su madre, con lo cual, bueno, hay muchas causas, muchos hechos que apuntan a que ella tenía razón, y de hecho la literatura y la historiografía actual dice que todo el mundo dice que sí. Todo el mundo confirma la idea, aunque no tengamos una prueba de paternidad, pero todo el mundo dice que efectivamente era su padre. ¿Qué pasa con este señor? ¿Por qué es importante también? Pues porque no gracias a él, porque la verdad es que se portó bastante mal con ella y con su madre, pero bueno, fue como la causa de esta obra que tenemos aquí. Memoires de Madame de Valmont, tiene un título larguísimo, traducido al español. Memorias de Madame de Valmont sobre la ingratitud y la crueldad de la familia de los Fleaucourt hacia la suya, de la cual los señores de Fleaucourt han recibido tanto servicio. ¿Por qué? Pues porque hay una historia que une a la familia de Landebus con la familia de Le Fond de Pompignan. En fin, no me voy a meter ahí, pero bueno, digamos que eran dos familias que estaban muy unidas, de la misma ciudad, del mismo círculo, por así decirlo, en fin, estaban muy unidas, pero llegó un momento en el que se portan muy mal con ella y con su familia, con lo cual ella dice, bueno, pues este señor ha muerto ya, en 1784 muere Le Fond de Pompignan, y ella en 1788 dice, bueno, pues yo voy a escribir esto porque quiero que se sepa lo que yo he sufrido y quiero que todo el mundo sepa que yo soy hija de este señor. Que este señor a mí me trató como si fuera su hija en un momento dado de su vida, en su infancia, y luego a mí me ha dicho que no tiene nada que ver conmigo y que me olvide de él. Entonces, pues eso a ella también la marcó muy adentro y por eso también ella lucha mucho por los derechos de los hijos ilegítimos. Bueno, tras la muerte de su esposo, ella toma el seudónimo de Hollande Bus. Hollande Bus no es más que la combinación de elementos que a ella le resultan familiares. ¿De dónde viene el seudónimo? Hollande era el segundo nombre de su madre. Goujon, hemos dicho antes que el francés en esa época no estaba fijado, no tenía unas reglas fijas. Y el apellido Goujon podía escribirse de varias formas. Y una de ellas era Goujon. Con lo cual, tampoco es que ella se lo inventara. Y añadió la partícula de para indicar hija de. No con fines de dársela de nada, como hay gente que hace hoy en día, pero sí que es verdad que en París tener esa partícula en el apellido como que disminuía la distancia entre grupos sociales. Pero ella no lo hace realmente con ningún fin de nada más. Entonces, en ese momento, cuando ya ha tomado ese seudónimo, conoce a este señor, Jacques Beatrix de Rosière, que es hijo de un empresario muy importante y con quien mantiene contacto hasta su muerte, con quien parece que tuvo una relación sentimental, aunque no llegaron a casarse porque ella ya no se casó con nadie más, y que parece que influyó en su decisión de irse a París. ¿Cuándo se va a París? En 1778. Allí ya ella tiene a su hermana mayor, entonces bueno, se va a París, pero tampoco se va desangelada, se lleva a su hijo, tiene una hermana, se va con este señor. Bueno. Por otra parte, una vez que llega a París, ella se centra en la educación de su hijo, lo primero, porque como ella ha recibido una educación tan descuidada, pues considera que es un tema muy importante y que ese es su papel como madre en ese momento. La educación pasa a convertirse en una preocupación constante y veremos que está en varias de sus obras, está presente. Cuando ya termina un poco esa parte de crianza y educación de su hijo, dice, oye, pues a mí me gusta mucho la dramaturgia, yo quiero hacerme un hueco en
el mundo literario parisino y en el mundo teatral parisino. Y se ve que lo consigue, porque varias de sus obras se acaban representando en la Comedia Francesa, que era el teatro más importante de Francia. En ese momento tenía una fabulosa reputación, pero, como inconveniente, estaba muy vigilado. Entonces, ahora veremos que también tuvo un problema con la Comedia Francesa. ¿Qué pasa? Pues que muchos dramaturgos afines a las ideas ilustradas optan por llevar sus obras a salas privadas, porque era una forma de evitar la censura. Ella también lo hace, y ahí es donde representa sus primeras obras, que no llegan a ser publicadas, se representan ahí. No sé si hay registros escritos, creo que sí, pero están inéditas, están en los archivos de París y están inéditas. Por otra parte, ella crea su propia compañía, no solo se lleva las obras a salas privadas, sino que se las lleva con su propia compañía. Pero bueno, se ve que no dura demasiado y se acaba. También este hecho de dónde viene también el hecho de que se lo lleven a las salas privadas, pues de que es una forma de evitar la censura y es una forma también de no tener una mala relación con la comedia francesa, que eso no le conviene a ningún autor. ¿Por qué? Porque como tenía tanta reputación y tenía mucha influencia en la sociedad también, digamos que tener una mala reputación, tener una mala relación con la comedia francesa era una especie de suicidio intelectual, porque como te llevabas mal con ellos, ya ellos iban a decir por todos sitios, oye, cuidado con esta, porque no me gusta, y los demás iban a decir, pues no, es que a mí me han dicho que no me gustas, entonces pues había que tener cuidado con eso. En ese sentido, Hollande Bus propuso la creación de un teatro en el que solo fueran representadas obras teatrales escritas por mujeres. No fue la primera en hacerlo, fue la primera en hacerlo, pero después hubo más mujeres que se adhirieron a su idea y no fue la única. Pero el proyecto se ve que no llega a buen puerto. Pero Hollande Bus no se contenta con formar parte del círculo literario parisino, sino que también se dio a conocer por su faceta de mujer política. Es la primera mujer en hacerlo, es la primera que ofrece un modelo de compromiso político femenino, y esto la sitúa en la esfera pública. La escritura comprometida la sitúa en la esfera pública y, por tanto, fuera de los límites establecidos y los límites impuestos en la sociedad de la época a las mujeres. ¿Qué pasa? Pues que entonces se incorpora una lucha que desde el punto de vista de muchos de sus contemporáneos no le correspondía. ¿Qué va a pasar? Muchas críticas, todo tipo de críticas, en las que no vamos a entrar hoy, pero todo tipo de críticas misóginas de, por ejemplo, publicado en un periódico, para escribir una buena obra de teatro hay que tener pelo en el mentón. Bueno, a ver, no solo, pero bueno. Claro, este hecho de situarse fuera de la esfera privada, de meterse en la esfera pública, y el hecho de afirmar que tenía un talento innato, porque ella decía que ella era hija de la naturaleza y que su talento venía de la naturaleza, que ella había nacido con ese talento. Entonces estas dos cosas hacen que la imagen de Hollande Bus diste mucho de la representación de autor literario que estaba permitida y aceptada en la época. De hecho, ella es una de las pocas mujeres que, interviniendo en la Revolución, deja su proyecto tanto en el campo político como en el campo literario. Hubo muchas mujeres hubo muchas mujeres que participaron a lo mejor en los actos políticos, yendo a las manifestaciones, en las revueltas. La marcha a Versalles, que la marcha a Versalles es de mujeres. Pero claro, ¿quién además de eso deja su lucha y su compromiso inscrito en el campo literario? Pues muy pocas, muy pocas. Y Hollande Bus, una de ellas. Incluso intentó fundar su propio periódico,
que haciendo honor a su personalidad se iba a llamar La Pasión, porque ella, hay un momento también, no recuerdo dónde, que dice, bueno, pero mi periódico ¿cómo se va a llamar? Pues La Pasión, es que no se puede llamar de otra forma. ¿Por qué? Pues por su personalidad. Una mujer tremendamente impaciente. Pero bueno, finalmente este proyecto tampoco salió adelante. En cuanto a su ideología política, siempre monarquía constitucional, hasta que ser monárquico ya no era posible. En ese momento, ella se convierte al republicanismo moderado. Y desde este republicanismo moderado, ella rechaza de pleno la violencia hasta el punto de decir, bueno, yo quiero defender a Luis XVI en el juicio. Ella, en un primer momento, bueno, siempre estuvo en contra de la ejecución de Luis XVI y se ofreció a ejercer su defensa en el juicio. Pero bueno, no la ejerció ella al final y no sirvió de mucho tampoco la defensa que tuvo porque acabó siendo ajusticiada en 1793, en enero. En marzo de ese mismo año se proclama una ley que dicta la represión hacia los escritos que cuestionen la legitimidad de la República y se funda el Tribunal Revolucionario el 10 de marzo, lo cual significa el fin de las libertades. O sea, el Tribunal Revolucionario nace con ese fin. Pero Landeburg, no sé si lo ignora o si no se entera muy bien, me imagino que lo ignora, porque allí todo se sabía. Y más si estás metido en política, si estás en el campo literario, si vas a reuniones de salones, si participas en la vida social parisina. Entonces ella lo ignora y escribe un panfleto llamado Las tres urnas o la salvación de la patria por un viajero aéreo. Este panfleto, ¿qué proponía? Que el pueblo pudiera elegir entre tres opciones de gobierno. Un gobierno de monarquía constitucional, que era el que ella había defendido antes, ya no. Un gobierno de república centralizada, que era el sistema defendido por los jacobinos y el que estaba vigente en ese momento, y un gobierno de república federal, que era el sistema defendido por los girondinos y que constituía una de las principales acusaciones cuando eran juzgados, porque a ojos de los jacobinos era un poco republicano. Entonces, en ese momento, ella es denunciada por su impresor y en las calles de París la detienen junto a las dos personas con las que estaba. Esas dos personas al final son liberadas y ella se pasa encarcelada desde ese momento, 19 de julio creo que es, hasta el 2 de noviembre de 1793. Ese día la trasladan al Tribunal Revolucionario y la condenan a muerte. ¿Por qué la condenan a muerte? Pues aquí lo tenemos. Por tratar de socavar la República con sus escritos, por pretender ser hombre de Estado y por haber olvidado las virtudes propias de su sexo. Nada más y nada menos. Hombre de Estado, ella se lo dice a sí misma en uno de sus escritos, ella dice que parece ser que para poder opinar sobre aspectos políticos, la mujer tiene que hacerse hombre, con lo cual ella se hace hombre. Así que eso de hombre de Estado, digamos que es algo que ella se dice a sí misma, pero ella se lo dice como algo positivo y aquí resulta que se le ha vuelto en contra y bueno. Entonces, después del juicio la devuelven a la cárcel y ella dice, oye, que a mí no me podéis ejecutar mañana, que es que resulta que yo estoy embarazada de 3 semanas. Le hacen una prueba, no hay resultados concluyentes, la ejecutan al día siguiente. Porque total no se puede probar, entonces dicen, bueno, pues ya está. Así que nada, la ejecutan en la plaza de la Bastilla el 3 de noviembre de 1793 y en ese momento cae en el olvido y es completamente silenciada por la historiografía hasta hace, no sé, 50 años, 60, 70. Se la empieza a recuperar a mediados, finales del siglo XX y he puesto aquí algunos autores. Olivier Blanc es su biógrafo más importante,
ha escrito varias biografías y varias obras acerca de ella y ha publicado también dos tomos de un libro donde recoge los escritos políticos, tipo panfletos, etc. Olivier Blanc no se encarga del teatro. Del teatro se encarga la siguiente autora, Gisela Tsirenoglou, y escribe, bueno, eso, tiene dos tomos también de teatro político. Ahí no sé si aparecen 7 u 8 obras de teatro. Y bueno, digamos que son las obras, dentro de lo desconocidas que son las obras más conocidas. Y luego he puesto ahí Lina Meruane y Juan Pablo Pizarro, porque son dos autores que han traducido al español, no recuerdo si los escritos políticos o el teatro. Porque de Lina Meruane, Juan Pablo Pizarro y Daniel Esteban y Julia Molines, hay unos que se han encargado del teatro y otros de los escritos políticos. No recuerdo ahora mismo cuál, pero bueno, son dos volúmenes también muy buenos, con unas introducciones y unos estudios preliminares muy buenos, y la verdad es que ya era hora también de que tuviéramos obras de Landecus en español, más allá de la declaración, que era la única que teníamos hasta ahora. Bueno, y ya pasando a los textos, Landecus, a partir de 1788, que es cuando empieza a escribir, ¿cómo voy de tiempo? En 1788 es cuando ella no empieza a escribir, sino que empieza a publicar. Desde ahí hasta su muerte, es verdad que son 5 años, porque no son más, pero es una actividad tan incesante, o sea, no os podéis imaginar la cantidad de escritos que tenemos de ella. Y ya no solo que tenemos y que hemos conservado, sino que están inventoriados, que se sabe que existieron aunque ya no existan. Entonces, pues bueno, también aparte de escritos políticos y de panfletos, libelos y tal, y de teatro, cultivó también la narrativa con la obra que hemos visto antes, Mémoires de Madame de Valmont, y escribió 2 cuentecitos también, Le Prince Philosophe, el príncipe filósofo, y al final acaban siendo políticos también. La verdad, están muy bien y esos son más fáciles de leer que el teatro quizá. Y bueno, la verdad es que ojalá pudiéramos hablar largo y tendido de sus textos y de todo, pero no podemos. Entonces, por hacer un pequeño resumen, la primera, Réflexion sur les hommes negros, reflexiones sobre los hombres negros, aparece en 1788 junto con la obra de teatro Zamora Misa. Es una obra de teatro muy polémica, que veremos después y que tiene mucha importancia, y la verdad es que este texto, el panfleto, es muy bueno. ¿Por qué? Porque nada más que hace decir los hombres negros y nosotros somos iguales, ¿por qué no tenemos los mismos derechos? Hombre es capaz de ser justo, en fin, diciendo que el hombre es malo porque no es justo. O sea, ¿por qué estos hombres, por tener la piel de otro color, van a tener que tener menos derechos que nosotros? Entonces es como todo el tiempo igualdad, todos sus escritos. Ahora lo seguiremos viendo. En el siguiente, Lettre au Peuple, Carta al Pueblo, que publica en noviembre de 1788 y donde ella propone la creación de un impuesto voluntario que cada uno pagaría según su nivel de riqueza, algo que evidentemente, con lo que hemos visto del marco del contexto histórico, es que viene perfectamente a cuento. En 1787 se convoca la Asamblea de Notables, no se encuentra solución y ya a partir de ahí se buscan soluciones. Ella propone esta solución, pero tampoco oposición completamente porque, claro, los ricos tampoco querían pagar más. Decían, con lo que estoy yo siendo rico, a mí por qué me van a quitar más. Así que bueno, tampoco. Siguiente, Journal Patriotique, aparece en diciembre del mismo año y ella ahí expone la deplorable situación en la que se encontraba un gran número de ciudadanos y desarrolla un programa completo de reformas que solicita el rey, que tampoco se llevan a cabo porque es que
la ignoran completamente. Ella se mete en las reuniones de la asamblea, se mete en todas partes, pero como es una mujer, como es analfabeta, como tal, pues nadie le hace nada de caso. Siguiente, tenemos plaidoyer pour le droit au divorce et un statut équitable pour les enfants naturels, lo que en español es alegato por el derecho al divorcio y un estatus igualitario para los hijos ilegítimos, aparece en 1790 y está muy relacionado con La nécessité du divorce, que es una obra de teatro que aparece en el mismo año en el que ella se manifiesta completamente a favor del divorcio y dice que el divorcio es algo completamente necesario a la libertad del hombre. Y en este sentido está muy relacionado también Le bon sens du français, que no lo he puesto ahí, el buen sentido del francés, de 1791, donde ella vuelve a reivindicar el derecho al divorcio y es que reclama una proclamación inmediata. O sea, ella estaba súper convencida del derecho al divorcio, de que era completamente necesario, porque además en la obra de teatro decía que claro, que el derecho al divorcio lo que iba a hacer era disminuir las infidelidades y además es que iba a aumentar la tasa de natalidad, porque según su teoría, pues la gente no tenía más relaciones extramatrimoniales por los peligros que eso suponía. Pero claro, tú ya apruebas el divorcio, yo me caso contigo, no me gusta lo que es el matrimonio contigo, tengo a lo mejor ya un hijo contigo, pero es que me voy con otro, tengo otro hijo con otro, y voy. Entonces aumenta la tasa de natalidad, lo que supone al final también mejora de la economía, en fin. Y ya, ella es su teoría. ¿Qué más? Tenemos otro panfleto político, que es el último del que vamos a hablar, que es Se va-t-il roi, no le sera-t-il pas. Ahí no he puesto el año. Data de julio de 1791. ¿Por qué? Pues porque aquí ya ella se está preguntando si el hijo de Luis XVI va a ser rey o no lo va a ser, porque la situación no está nada clara. Nada clara. ¿Qué pasa? Pues que al final, en 1792, Luis XVI huye con su familia a Ravenna, los cazan por el camino, ya en ese momento deja de ser rey de Francia para ser rey de los franceses y a partir de ahí todo se precipita y este señor no llega a ser rey de Francia, por supuesto. Claro, también esta huida implica que el 14 de septiembre la Asamblea Constituyente cambie su título, que es el motivo por el que deja de ser rey de Francia y pasa a ser rey de los franceses. Esto significa que la soberanía pasa a ser del pueblo. Si ya no eres el rey de Francia, eres el rey de los franceses, porque los franceses tienen algo que decir al respecto. Entonces, pues por ahí. Y luego, mención especial, evidentemente, a la declaración. ¿Cuándo se publica? 14 de septiembre de 1791. ¿Por qué en ese momento la Constitución se aprueba el 3 de septiembre con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Y ella, en 11 días, escribe este texto y dice, oye, ¿aquí qué pasa? Lo dedica a la reina y bueno, es que realmente, ¿qué es lo que hace que...? Porque si la Declaración de los Derechos del Hombre incluye a todos los hombres y la Constitución no, o sea, ¿qué es lo que hace que ella diga, pues oye, los derechos de la mujer? Pues eso, que la Declaración de los Derechos del Hombre da los derechos a todos los hombres y la Constitución dice, oye, que no, que a las mujeres no, que al hombre con minúscula. Entonces, pues por eso ella dice, no estoy de acuerdo, creo que todos deberíamos ser iguales, creo que todos deberíamos tener los mismos derechos, escribo una declaración, se la dedico a la reina, añado un prefacio y añado también el contrato social al final. Y no solo se lo voy a dedicar a la reina, sino que es que se lo voy a enviar a Palacio a la reina. En este escrito, como he dicho antes, hace hincapié en los rasgos comunes entre los hombres y las mujeres, que en su opinión son todos. Y en esta empresa recibe el apoyo tanto de Condorcet como del diputado Guillaume,
que en un folleto de 1793 dice que no comprende que la diferencia biológica entre hombres y mujeres tenga que significar una diferencia de derechos. Y para él, el prejuicio de sexo con el prejuicio de color son lo mismo. De forma que está comparando la esclavitud de los esclavos, de los negros, con la esclavitud de las mujeres. Hollande-Busch está completamente de acuerdo con él en ese punto. Y luego he puesto aquí una cita que me ha parecido bastante buena, la verdad, porque dice Nina Memoir que la declaración apenas disimula la parodia. Lo que hará es repetir punto por punto la fórmula de los revolucionarios, reemplazando el masculino por el femenino o simplemente sumando el sexo dividido. Reescribirá primero el título, Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y proseguirá con los pronombres, los artículos, los sustantivos e incluso con la terminación de los verbos que indicaban siempre hombre. Toda una lección de lenguaje inclusivo que nosotras y nosotros creíamos haber descubierto 3 siglos más tarde. Pero lo suyo, por más transgresor, no es solo un remedio del texto original. Es decir, ella coge el texto original y donde el verbo termina, donde le falta una E de femenino en francés al verbo, ella se lo añade. Donde hay un hombre, ella o bien lo cambia por mujer o pone hombre y mujer, o mujer y hombre. Poniendo primero a la mujer también lo hace una vez. Entonces, claro, es que el carácter transgresor del texto es donde reside su originalidad. Porque no es simplemente voy a copiar este texto y lo voy a poner en femenino, es que es mucho más. Aunque es verdad que en ese momento no tuvo la repercusión que tiene hoy, ni muchísimo menos. O sea, en ese momento pasó completamente desapercibido, ella se lo mandó a la reina, pero es que ahí quedó. Ahí quedó. No fue un texto que se conociera, ni al que se le diera ningún tipo de bombo, ni nada. Y bueno, hay otra cita que también es interesante, que no la he puesto aquí en la presentación, pero dicen Esteban Sanzón y Molina Galarza, cuando se refieren a la cuestión de la educación femenina, que Hollande-Busch se ocupa de ella desde la perspectiva política. Mary Wollstonecraft aborda el asunto desde la perspectiva social y Condorcet lo hace desde la perspectiva jurídica, con lo cual son 3 personas contemporáneas, porque viven en el mismo momento, que se ocupan del mismo tema, cada uno de una perspectiva distinta, y los 3 luchando por o promoviendo que todo el mundo reciba una educación de calidad. Las mujeres, los hombres, los blancos, los negros, los esclavos, da igual, pero todo el mundo, y todos defienden la importancia de una buena educación. En fin, en cuanto a sus obras dramáticas, a sus obras de teatro, tenemos Les Esclavas de Noir ou Le Renard. Es el último título de la obra que hemos visto antes, que se llamaba Maman de Misa. ¿Y por qué tiene 3 fechas? Pues porque esta obra parece que existe, bueno, Olivier Blanc dice que existe desde 1785, pero no se la presenta, Hollande-Busch no se la presenta a la Comedia Francesa hasta 1787, creo recordar, que es cuando se lee, o 1788, que es cuando se lee la Comedia Francesa, la Comedia Francesa le da el visto bueno y la incluye en el repertorio. Pero ¿qué pasa? Que realmente a ellos no les conviene representar esa obra. ¿Por qué? Porque ellos recibían mucho apoyo y mucha financiación también de los colonos, de la gente que tenía dinero invertido en las colonias. Entonces a ellos no les interesa llevar esta escena, o sea, llevar esta obra a la escena. Con lo cual, bueno, el drama se lee en la Comedia Francesa el 8 de junio de 1785, efectivamente. Acaba siendo retirado del repertorio. Busch, evidentemente, se opone a esta decisión que toman unilateralmente, pero después de varias respuestas negativas por parte de la institución
sobre volver a incluirla, decide publicarla en 1788, y por eso figura ahí esa fecha, junto con el panfleto que hemos visto antes, Reflexiones sobre los hombres negros. Ambos textos condenan fervientemente tanto la trata de esclavos como la esclavitud en sí y reivindican la igualdad con independencia de la raza. Los integrantes de la Comedia Francesa siguen negándose a volver a incluir la obra en el repertorio. Entonces ella que dice, bueno, pues yo voy a denunciar, voy a poner una denuncia. Antes de esto recurre al alcalde de París, el alcalde de París le dice que se olvide de él, que él ahí no se mete, y ella dice, bueno, pues voy a denunciar. Esto provoca que la Comedia Francesa diga, bueno, pues vamos a fijar una primera fecha de representación. Primera fecha de representación, 29 de diciembre de 1788. 89. Hay un montón de jaleo en la representación, porque claro, se encargan todos. Unos se encargan de que vaya gente afín a las ideas reformistas y contra la esclavitud, y los otros se encargan de que vaya gente favorable a la esclavitud. ¿Para qué? Para entorpecer la representación. ¿Qué pasaba además? Pues que si después de 3 representaciones no se habían recaudado un mínimo, la pieza pasaba a pertenecer al teatro y el autor se podía olvidar de esa pieza porque no tenía derecho a llevarla a ninguna otra escena. Y entonces eso es lo que acaba sucediendo. También es verdad que, bueno, 2 datos. Primero, Holandebus dice, bueno, no me pongáis, si me habéis puesto la primera representación el 29 de diciembre, no me pongáis la segunda el 31. Dadme un poquito de tiempo, que yo modifique lo que haya que modificar para que al público le guste, y ya hacemos segunda representación. Le dijeron que nada, que se olvidara del tema, que la fecha era esa, que gustara a ella o no le gustara. Y por otra parte, tampoco había un registro en el que la Comedia Francesa dejara registrado cuánto se había ganado con esa pieza cada día, con lo cual, ¿realmente no se llegó al mínimo? Pues no lo sabemos. ¿O es que la Comedia Francesa quería olvidarse de esa obra quedándose a ella? Pues no lo podemos saber. Pero bueno, ahí queda el tema. Bueno, sí, y finalmente, última versión, 1792, que es la que conservamos, la de 1788 y la de 1792. La versión de 1785 y la de 1788, pero no estoy segura. Y si es así, la de 1785 no se conserva. Siguiente obra, la Nécessité du divorce, es la que hemos comentado antes. Reivindica el divorcio, es necesario para la libertad del hombre y el divorcio va a traer muchas cosas buenas. Siguiendo. Bueno, en esta obra, si la primera era un drama, la pieza teatral contra la esclavitud era un drama, aquí aborda el tema desde la comedia, con una finalidad evidentemente moralizadora. Y esta comedia no llegó a ser representada, al contrario que la anterior, y se encontró en 1991. Fue una de las obras que se perdió y se encontró en 1991. 2 investigadoras la encontraron en los archivos casi 2 siglos después de la muerte del autor. ¿Y qué más? Le Couvent le Reforcé es una pieza de teatro en contra de los votos forzosos. Trata sobre una joven a la que su tío obliga a tomar los votos religiosos en su contra. Ella está enamorada de, creo recordar que era su primo, y al final su amado va en su busca y la rescata. Pero después de mucha lucha, ahí Holandebus tampoco se llevaba muy bien con la iglesia. Entonces, ahí hay la abadesa es mala, pero hay un cura bueno. Entonces, pues bueno, ella lo que critica también es la corrupción de la iglesia. Ella llevarse bien, no se llevaba bien, es que ella no se casaba con nadie, nunca mejor dicho. Ella era como, yo critico todo lo que no me parezca bien, y me da igual que tú seas tal o seas cual.
Entonces, pues a mí si esto no me parece bien, no me va a parecer bien, me da igual lo que me digas. Me da igual que seas el Papa de Roma. Entonces, pues por eso. Criticaba a uno, criticaba a otro, y le daba igual. Con lo cual, eso, tenemos una abadesa que es mala, un cura que es bueno y que es el que acaba intercediendo para que esta joven salga del convento con su amado, su tío no le meta más presión y la deje vivir tranquila. Y l'entrée de Dumouriez a Bruxelles en 1793, esta es un fait historique porque relata un hecho histórico. Ella la escribe antes de que el general Dumouriez traicione a su ejército. Entonces, claro, tampoco pudo tener mucho éxito porque es que le salía todo mal a la pobre. Le salía todo mal. Escribe algo sobre algo muy bueno, una victoria de Francia en una guerra, y ahora resulta, la escribe, no estoy segura de si llegó a representarse, efectivamente tuvo una única representación y fue interrumpida otra vez, porque todo el mundo parece que la gente iba a sus representaciones con facilidad. Entonces, pues claro, ella escribe esto creyendo que bueno, que es una victoria de Francia, que guay, a lo mejor tengo éxito con esto, y resulta que el general traiciona al ejército. Pues no, tampoco vas a tener éxito con esto. Pobrecita. Y luego, finalmente, Le Prélat d'autrefois, ou Sophie Fontaine, es una obra de teatro póstuma, se publica en 1794, que es el año también en el que se abole por primera vez la esclavitud. Una pena que ella no lo vaya a vivir, pero bueno. Y aquí es la historia, otra vez, de una joven que es obligada a entrar en el convento, que tal. En fin, digamos que tiene dos obras sobre los votos forzosos, que son esta, Le Prélat d'autrefois de Sophie Fontaine y Le Couvent ou le Vœu forcé. Y esta última está inacabada. Esta última, creo que estaba previsto que tuviera 5 actos y tiene solo 3 o algo así por el estilo. No está acabada, pero bueno. Y bueno, si bien es cierto que existen discrepancias bastante importantes entre los críticos sobre la calidad de sus obras, Olivier Blanc, que como hemos dicho antes es el historiador y es el biógrafo más importante de nuestra autora, él opina que se encuentran al mismo nivel que otras obras que se representaron en ese momento en la Comunidad Francesa. Pero, por otra parte, Benoît Courbet, otra crítica que también ha escrito bastante sobre ella y que ha hecho ediciones de sus textos, opina que para el público de hoy son obras completamente ilegibles. Entonces, pues, bueno, en su conjunto. Pero es verdad que no por ello carecen de interés. ¿Por qué tienen tanto interés? Pues bueno, porque al final nos permiten acercarnos tanto a la sociedad de la época, porque es que son un reflejo clarísimo de la sociedad del momento, como al teatro también del momento, como eran las obras teatrales que se escribían y se representaban en aquel momento. Y bueno, entonces ya pasando a las conclusiones, para terminar, he llegado a 3 conclusiones fundamentales con este trabajo. Primero, que Holande Bus, como hemos dicho al principio, es una feminista avant la lettre, porque no puede ser llamada feminista, pero sí es una mujer claramente ya adelantada a su tiempo, por la defensa que ejerce de la mujer y porque estaba completamente convencida de que todos los hombres éramos iguales, independientemente de raza, religión, sexo, que fuéramos hijos nacidos dentro de un matrimonio o de una relación extramatrimonial. Es que todo eso era accesorio para ella. Lo fundamental era que éramos iguales, pero ella no consiguió realmente nada. Es verdad que el divorcio, eso no lo comentaba antes, el divorcio se aprobó en 1792, pero eso fue algo como anecdótico. Quiero decir, que ella escribiera en 1790 sobre el divorcio no influyó absolutamente nada en que se acabara aprobando 2 años después. Entonces, pues bueno, por mucho que ella pusiera de su parte y por mucho que ella lo intentara, fue un intento completamente malogrado de igualdad, porque es que no consiguió nada. Pero en mi opinión, su lucha no acabó nunca, ni siquiera con su muerte. ¿Por qué?
porque con su muerte su lucha cayó en el olvido, porque sus escritos cayeron en el olvido, pero cuando sus obras empiezan a aparecer otra vez, su lucha, a mi parecer, revive. ¿Por qué? Pues porque hay cosas por las que ella luchaba que siguen sin haberse conseguido. Hay muchas cosas que no se han conseguido, la igualdad no se ha conseguido, si no, no estaríamos hablando el 8M y muchos otros días del año del techo de cristal, por ejemplo. O sea, no vivimos en una sociedad en la que seamos todos iguales, ni negros ni blancos, ni hombres ni mujeres, ni musulmanes ni cristianos, ni nada. Con lo cual, pues bueno, creo que hay que seguir repitiendo las reivindicaciones que ella ya hacía en los años 1780, 1790. Y bueno, por eso yo considero que ella debe seguir luchando, ya no por su boca porque no puede, pero sí con sus textos y esta vez con nuestras bocas. Entonces yo, por lo menos, le presto la mía. Yo voy a seguir trabajando para que se le dé difusión, para que sus textos se conozcan y para que se la conozca a ella, porque de verdad que fue una mujer excepcional, fue una mujer, lo mismo, completamente adelantada a su tiempo, porque había que tener valor para hacer en los años 1790 lo que ella dijo, para decir lo que ella dijo. Y nada, espero que entonces de aquí a unos cuantos años veamos avances en estas materias y que por desgracia sus escritos siguen estando a la orden del día. Esperemos que dejen de estarlo de aquí a no mucho. Así que nada, muchas gracias. Os dejo aquí. Si a alguien le interesa el tema, pues hay una pequeña selección bibliográfica. Yo tengo mucha más bibliografía, así que me podéis preguntar y ya está. Muchas gracias.